Buenas tardes. La agencia Prensa Rural se encuentra hoy en la embajada en Colombia, la misión diplomática de la Autoridad Nacional Palestina, en compañía de Alexander Montero, quien es el asesor político de la embajada. Quisiéramos primero saludar a Alexander en su representación precisamente al pueblo palestino y quisiéramos compartir la lectura del enfoque desde el gobierno palestino de lo que ha significado la agresión de la que es objeto hoy el pueblo de Palestina por parte del Estado de Israel. Una agresión que ha generado repulsa internacional, una agresión que, según datos de Naciones Unidas, en las víctimas, que han sido más de 500, el 70% han sido civiles, y que exige de parte del movimiento popular, de las expresiones sociales, solidaridad. Quisiéramos conocer la lectura, la opinión, el análisis de lo que está aconteciendo hoy por hoy en Palestina, especialmente en la Franja de Gaza. Bueno, en primer lugar, un saludo a toda la audiencia. La agresión actual de Israel sobre Palestina se tiene que enmarcar en un contexto que va más allá de la simple situación de Hamas en Gaza. El conflicto es un conflicto que arranca en 1947, noviembre del 47, es un conflicto del cual hablamos 67 años y Hamas tan solo aparece en escena en la segunda mitad de la década de los 80, de ahí en adelante. Eso quiere decir que dentro de la demagogia que Israel utiliza para hablar o para expresar su opinión sobre el conflicto palestino-israelí, tiende a reducir todo el conflicto a la existencia de Hamas. Pues bien, cuando uno estudia el conflicto, uno encuentra que Israel tuvo 40 años sin que existiera Hamas, en los cuales no negoció, no buscó ninguna salida negociada, antes al contrario, profundizó la ocupación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el conflicto palestino-israelí es un conflicto de ocupación, no es un conflicto interno, no es un conflicto por territorios en disputa, es un conflicto donde un Estado, una entidad internacional invade, ocupa los territorios de otro Estado, de otra entidad internacional. Esto le da un marco normativo, esto le genera unas características, unas categorías de análisis muy precisas. La agresión actual, ahora para aterrizar un poco más la discusión, la agresión actual se tiene que enmarcar en el proceso de unificación del gobierno palestino. En 2006 Israel propicia una división, esta división fue en represalia por los resultados electorales de 2006, resultados electorales que tienen dos particularidades. En primer lugar, dan vencedor a Hamas y en segundo lugar, sin embargo, fueron revisados por la comunidad internacional. Con estos resultados, este tipo de democracia no le gusta a Israel. Israel presiona por una división, la división se da y en ese momento Israel tiene la excusa perfecta para decir no negocio. No hay con quién negociar porque lo que acepte un grupo, el otro grupo lo va a rechazar. Esta división se supera con un gobierno de unidad y ahora aparece el nuevo argumento de Israel. Tampoco negocio porque no voy a aceptar negociar con un gobierno que incluya a Hamas. En ese contexto, Israel necesitaba con urgencia un pretexto para boicotear este gobierno de unidad nacional y para generar un clima de zozobra. Este pretexto fue inicialmente los 3 jóvenes israelíes desaparecidos y la respuesta israelí a esta desaparición, que entre otras cosas no hay evidencias que haya sido Hamas ni ninguna facción palestina, la reacción israelí a esta desaparición fue secuestrar 600 palestinos e iniciar el bombardeo en Gaza, que ya cobra prácticamente 600 palestinos muertos, de los cuales alrededor de 100 son niños, 3.500 heridos, 135.000 desplazados, y obviamente una enumeración de crímenes de guerra que en algún momento la comunidad internacional va a tener que revisar. Alexander, el pueblo palestino en Gaza se encuentra en una condición casi de ser una población sitiada, que está desarticulada al conjunto del territorio palestino, producto precisamente de los avatares de este conflicto, de la agresión, del hecho de haber roto la unidad territorial por la imposición del Estado de Israel, con el apoyo de Occidente, de las grandes potencias, especialmente de Estados Unidos, que además en ningún momento ha tenido una postura que contribuya en la última etapa a avanzar en la posibilidad de acuerdos, del reconocimiento a la integridad del Estado palestino.
En esa dirección, esta agresión tiene un componente mucho más dramático, ¿no? Para una población que se ha visto sometida a un castigo de fuego y con esa lectura que haces tratando de argumentarlo a partir de una resistencia al fundamentalismo islámico, cuando sabemos bien que la lucha histórica del pueblo palestino ha sido por su reconocimiento, por su derecho a existir como nación, por su proyecto histórico y que va más allá de una posición religiosa. ¿Qué piensa hoy la Autoridad Nacional Palestina frente a lo que debería asumir la comunidad internacional con respecto a la agresión de la que está siendo objeto la población en la Franja de Gaza? Bueno, la crisis actual en Palestina es una crisis que toca los cimientos mismos de la humanidad. Como decía hace un momento, se están cometiendo crímenes de guerra y es responsabilidad de la comunidad internacional que no exista impunidad sobre crímenes de guerra. Es necesario, si se creó el Estatuto de Roma y se crea la Corte Penal Internacional, así Israel utiliza el pretexto que no ha adherido a la Corte Penal Internacional, pero existe una serie de principios que marcan la civilidad, y esta civilidad es la que se está poniendo en riesgo en este momento en Gaza. Es muy importante que la comunidad internacional, y más allá de la comunidad internacional, la opinión pública mundial y la sociedad civil global entienda algunos elementos que Israel ha intentado desfigurar haciendo demagogia sobre el conflicto. Lo primero que uno encuentra es que Israel vende la idea que el conflicto es un conflicto de difícil comprensión. Esto no es cierto, es muy simple y lo puedo explicar rápidamente. Voy a utilizar un ejemplo pedagógico muy claro para la audiencia. Supongamos que en algún momento el territorio de cualquier país es invadido por el vecino y esta invasión segrega la mitad del territorio de una manera inmediata y la otra mitad queda bajo ocupación militar. Supongamos que Colombia en ese sentido quedará reducida a una pequeña porción en La Guajira y otra pequeña porción en el Putumayo. Eso es Palestina actualmente, de lo que era antes el territorio histórico palestino. Ahora bien, más allá de esta separación y de la ocupación militar que ya de por sí implica una serie de ilegalidades por parte de Israel, la situación en particular de la Franja de Gaza es crítica. La comunidad internacional, Naciones Unidas, en particular en sus diferentes agencias, incluyendo el Consejo de Seguridad, han enfatizado que existe una crisis humanitaria en Gaza y que Gaza prácticamente es la cárcel a cielo abierto más grande que existe en el mundo en la actualidad. A pesar que Israel insista de una manera perversa y mentirosa que esto no es así. De hecho, hace poco en un medio colombiano el embajador israelí salió afirmando que no existía una crisis humanitaria en Gaza. Aún así el mundo sabe que esto no es cierto. Naciones Unidas han enfatizado que hay una crisis humanitaria. Gaza, el nivel de pobreza de Gaza está alrededor del 80%. El 90% de Gaza vive exclusivamente de la asistencia humanitaria. Hace 2 años, por ejemplo, se hizo público un informe aberrante hecho por autoridades israelíes, por el Ministerio de Salud de Israel y el Ministerio del Interior, donde establecían el mínimo de calorías diarias que debía consumir un palestino para que no muriera de hambre. Entonces estamos hablando que Israel somete castigos colectivos a Gaza y castigos colectivos a la población justamente palestina. Es una sumatoria de crímenes de guerra, como lo mencionaba hace un momento y he enfatizado, que tienen que preocupar a la comunidad internacional. Aquí no se trata de tomar una posición caprichosa en favor de uno o en favor del otro, sino utilizar como categoría de análisis el derecho internacional y decir y denunciar que se están cometiendo crímenes de guerra. En el ámbito regional, solamente ha habido declaraciones solidarias por parte de los gobiernos que están alrededor de la plataforma del ALBA y algunas posiciones en UNASUR. ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es el planteamiento o qué expectativa tiene la comunidad palestina frente a la opinión de la región de América Latina frente a la situación actual de conflicto? Teniendo en cuenta, en el caso de muchos de los países de América Latina que son consumidores de la producción armamentista, especialmente del Estado de Israel, y que es un elemento complejo en el terreno de cómo eso también contribuye a alimentar el conflicto o la confrontación, más que confrontación, la agresión de Israel hacia Palestina. Bueno, la sociedad palestina tiene un especial cariño por sus hermanos latinoamericanos. Cuando uno va a Palestina, cuando uno está en Cisjordania, incluso cuando uno charla con las personas de Gaza, uno encuentra una recordación muy grande
de figuras latinoamericanas históricas o de personajes latinoamericanos contemporáneos o de pueblos latinoamericanos. En ese sentido, por ejemplo, Colombia es conocida en Palestina a través de los migrantes palestinos que han llegado a Colombia y que se han asentado en el norte del país, algunos de ellos en la capital colombiana, algunos más en el sur del país, en Cali, en Popayán, unos pocos en los Santanderes. De esta misma manera se conoce Venezuela, se conoce Brasil, se conoce Chile, donde está la población palestina más numerosa que existe en América Latina, alrededor de 500.000 chilenos. Y por esta razón me atrevería a decir que es una región bastante cercana. Por lo mismo, la sociedad palestina aprecia todas las manifestaciones de solidaridad y de acompañamiento que los pueblos latinoamericanos han hecho, y no solamente los pueblos latinoamericanos, sino buena parte de los gobiernos latinoamericanos. Eso hace que exista una fe en la población palestina y existe una fe en el gobierno palestino, que América Latina va a ayudar a denunciar estos crímenes de guerra y va a estar presente en los foros internacionales que sean necesarios abrir, sea en el marco de las Naciones Unidas o sea en un marco diferente, para analizar la crisis humanitaria y sobre todo, para generar compromisos para Israel para que no se repita agresiones como estas, que en últimas Israel las ha hecho sistemáticas, no solamente desde el inicio del conflicto, sino con mayor intensidad en lo que va transcurrido el siglo XXI. Enfatizaba el hecho de la presencia de una comunidad importante palestina en Colombia, y quizá mucha gente en Colombia no conoce que hay una misión diplomática en Colombia, con sede en Bogotá. ¿Cuál es de alguna manera el saludo o el planteamiento del señor embajador de Palestina en Colombia hacia los procesos sociales, hacia las iniciativas que se están desarrollando de solidaridad con el pueblo palestino, y cómo ven, cómo recogen esas iniciativas que se están desplegando por todo el país en solidaridad? Bueno, voy a traer a colación de pronto las dos más recientes que hemos sido testigo. El viernes, hace unos días, de hecho, en el Centro de Memoria Histórica, aquí en Bogotá, se realizó una actividad muy numerosa, una actividad bastante grande, donde la sociedad civil colombiana expresó su solidaridad a la sociedad civil y al pueblo palestino. En ese momento, unas horas antes de desplazarnos a la actividad, establecíamos contacto con una hermana palestina que está en Hebrón. Hebrón es una ciudad dentro de Cisjordania. Hebrón está bajo ocupación militar israelí, es tal vez de las ciudades cisjordanas donde la ocupación se vive con más fuerza. Es una niña activista palestina que se enteró que íbamos, después de hablar con ella, íbamos a esta manifestación de solidaridad del pueblo colombiano. Le hicimos un resumen muy breve de algunas otras actividades que habían ocurrido en otras ciudades como Medellín, como en Cali, como en Bucaramanga, y esta niña interrumpió la charla y estalló en llanto. Después ella nos explicaba que para ella y para los palestinos es muy importante y es muy emocionante encontrar esta solidaridad en pueblos aparentemente distantes en términos geográficos como el colombiano, pero sin embargo que entienden muy bien qué es el sufrimiento, entienden muy bien qué es vivir bajo un conflicto, con la claridad que el conflicto colombiano y el conflicto palestino son de naturaleza diferente, pero el sufrimiento, sin embargo, es el mismo. Entonces, para esta actividad de memoria histórica, llevamos no solamente el mensaje de la embajada, sino este mensaje que viene de lo más profundo del pueblo palestino, el mensaje de esta niña palestina en Hebrón. Ahora bien, obviamente los mensajes que pueden venir desde la Franja de Gaza en este momento son mucho más desgarradores. También hubo un acto de la sociedad civil colombiana frente a la sede de nuestra misión diplomática, manifestando nuevamente su apoyo y sus condolencias. Aquí es donde el gobierno palestino se ha pronunciado. Por ejemplo, en nuestra embajada, la Cancillería nos envió una nota hace muy poco donde quería destacar que gracias a estas manifestaciones de apoyo de los pueblos y estas manifestaciones de la sociedad civil es que Palestina todavía existe. Vivir 67 años bajo un conflicto, bajo una ocupación militar, donde no existe la menor noción de derechos por parte del ocupante, hubiera exterminado hace mucho tiempo a cualquier pueblo. Sin embargo, Palestina sigue resistiendo, y sigue resistiendo es justamente gracias a estas muestras de apoyo. Existe un agradecimiento enorme que es expresado por nuestro embajador Rauf al-Malki,
y existe un agradecimiento enorme que viene desde todo el pueblo palestino, incluido el gobierno del Estado palestino. Por último, Alexander, ¿qué puede hacer el colombiano de a pie, los hombres y mujeres de este país, en la perspectiva de expresar su solidaridad con el drama que está padeciendo el pueblo palestino en el marco de esta operación de agresión criminal del Estado de Israel? ¿Hay alguna propuesta? ¿Se pueden comunicar por medio de redes sociales? ¿Existe alguna iniciativa de cartas dirigidas a Naciones Unidas, algún otro foro internacional? ¿Cuál es la propuesta en concreto que podría plantearse desde la embajada, desde la misión diplomática? Bueno, hay un camino infortunadamente pesimista y que nos trae la impotencia de la ocupación, y hay un camino bastante optimista y bastante productivo. El camino infortunadamente pesimista y de impotencia tiene que ver con las posibles donaciones en elementos humanitarios. Afortunadamente, y en un sentido de agradecimiento también muy grande, muchos sectores de la sociedad civil colombiana nos han manifestado su interés en hacer donaciones, por ejemplo, de material quirúrgico o material de apoyo para la grave crisis humanitaria que se vive en Gaza producto de la agresión israelí. Hay que ser claros y hay que ser francos en esto. Israel tiene sumergida a Gaza en un bloqueo terrestre, aéreo, naval tan férreo que hace prácticamente imposible que llegue cualquier tipo de suministros a Gaza, y en ese sentido la crisis se agudice mucho más. Correspondería a Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional, hacer llegar de pronto estas donaciones. En ese sentido, las personas que quieran hacer donaciones físicas de medios sanitarios tendrían que estar en contacto con Naciones Unidas y en contacto con la Cruz Roja, quienes son los únicos que temporalmente y en función del capricho del ocupante pudieran hacer el envío de este tipo de suministros. Ese es el camino pesimista, el camino de la impotencia, pero sin embargo un camino mucho más optimista, mucho más productivo, y es hacer difusión y generar conocimiento. Existe una ayuda muy grande cuando una persona estudia el conflicto palestino-israelí, le quita toda la cantidad de mitos que Israel ha intentado imprimirle en un sentido demagógico, y una vez hecha esta depuración, es muy importante que esta persona haga difusión justamente de lo que es en realidad el conflicto palestino-israelí, que es un conflicto de ocupación. Aquí las redes sociales están jugando un papel muy importante. Existen campañas, múltiples campañas en redes sociales que muestran lo que es una ocupación, que intentan expresarle a otros miembros de la sociedad civil una posición sensata, una posición no apasionada, sino es una posición central, una posición académica, para que la gente entienda con claridad y con facilidad de qué se trata entonces el conflicto palestino-israelí y de qué se trata una ocupación. Alexander, por medio suyo queremos, como proyecto alternativo de las comunidades campesinas colombianas, proyecto comunicativo, Agencia Prensa Rural, expresar nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento y un saludo fraterno, de un gigante abrazo al pueblo palestino, que esperamos reciban ustedes y que queremos sepan, estamos siempre con la causa palestina. Muchas gracias. Con toda seguridad el pueblo palestino retribuirá cuando el conflicto termine, en un momento va a tener que terminar, va a retribuir con un contacto y un abrazo estrecho con sus hermanos latinoamericanos. Es una hermandad que lleva más de un siglo y es una hermandad que se va a ver mucho más fortalecida una vez el conflicto termine. Entonces, muchísimas gracias y una invitación permanente a que las personas indaguen, vayan más allá de la primera información que existe sobre el conflicto palestino-israelí, indaguen con mucha más profundidad las verdaderas causas y sobre todo, como mencionaba hace un momento, eliminar los mitos que se han construido alrededor del conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias.